Bueno, en este ejercicio vamos a estar hablando de la herramienta que llamamos BLAST, Basic Local Alignment Search Tool. Esta herramienta es muy útil para la búsqueda y comparación de secuencias genéticas, ya sea a nivel de gen o a nivel de proteína. Y una de las principales aplicaciones que tenemos en la bioinformática es esa posibilidad de poder comparar estas secuencias. Con la idea, ¿verdad? La posibilidad de identificar cosas que la naturaleza, vamos a decir, repite, ¿verdad? La naturaleza repite ideas y adapta estructuras que a través de la evolución pues se ha probado que son funcionales. Estas estructuras pues poco a poco se van desarrollando de acuerdo a adaptaciones al ambiente y la comparación de secuencias genéticas e incluso estructuras moleculares, no lo vamos a hacer en este ejercicio, pero hay formas de hacerlo, es bien útil para identificar lo que son posibles funciones de genes nuevos. Por ejemplo, tenemos un gen nuevo y queremos tener una idea de cuál es posiblemente su función. Podemos hacer una comparación de las secuencias genéticas con secuencias genéticas que ya tenemos almacenadas en el banco de genes, en el Gene Bank. Y estas comparaciones pues, nos permiten tener una idea de tal vez, ¿verdad?, el tipo de gen que es y el tipo de función que pueda tener este. BLAST, como dijimos, ¿verdad?, pues una herramienta muy útil para alinear y comparar secuencias biológicas primarias. Basic Local Alignment Sequence Tool, lo que quiere decir es que estas alineaciones, estos alineamientos van a hacerse de forma localizada. No vamos a pretender, ¿verdad?, que un gen que es gigante o una proteína que es grandísima, tengamos una herramienta que alinee a la perfección todo lo que es el gen o todo lo que es la proteína, sino que vamos a tener unas áreas dentro de ese gen o esa proteína en que podemos entonces de forma localizada, comparar secuencias de nuestra proteína, lo que sería nuestro query, nuestra pregunta entre comillas, con lo que ya hay en las bases de datos. Nos permite comparar una secuencia de nucleótidos o aminoácidos con una biblioteca de secuencia, ¿verdad? Y lo que queremos es identificar nuestra secuencia, nuestro query, que es como le llamamos, a qué cosas se parece en términos de secuencia, ¿verdad? Y tenemos que entonces establecer lo que llamamos un valor umbral. Ese valor umbral vamos a discutir un poco más sobre ello, ¿verdad?, más adelante. El uso de herramientas como esta, nuevamente, podemos tratar de establecer comparaciones entre, por ejemplo, genes y sus productos para tratar en varias especies, para tratar de identificar entonces homologías funcionales. Se puede utilizar para producir mapas de DNA, establecer lo que llamamos filogenia, que sería entonces en base a lo similar o lo diferente, que son secuencias de genes homólogos en la evolución, pues cuán cercanos están en la evolución, nos habla de cuán cercanos están estas especies también en la evolución. Podemos utilizarlo para identificación de especies y para localizar lo que llamamos dominios en proteínas, ¿verdad? Tratar de identificar en base a secuencia cosas que, de nuevo, ideas que se repiten a través de distintos tipos de moléculas que quizás no tengan la molécula completa la misma función, pero por lo menos estas áreas que llamamos los dominios en el caso de las proteínas sí puedan tener funciones similares. Para comparar entonces productos genéticos, que es lo que vamos a estar trabajando, es importante poder definir lo que son los términos homólogos, ortólogo y parólogo, o parálogo, perdón. Homólogo se refiere a secuencias que son relacionadas por la evolución, las secuencias que comparten algún ancestro común, mientras que en el caso de proteínas ortólogas, ortólogo viene siendo un tipo de homólogo, ¿verdad?, homólogos pero en especies distintos que guardan la misma función. Y parálogas, secuencias parálogas o proteínas parálogas serían aquellas que son homólogas en la misma especie pero con diferente función. En otras palabras, el ortólogo va a ser, en cierto modo, una proteína que tiene la misma función en especies diferentes, por lo tanto su homología está en la función, mientras que parálogos van a ser proteínas homólogas en la misma especie pero con distinta función, y ahí la homología estaría más bien en la secuencia, ¿verdad? Se parecen
quizás en estructura, quizás en secuencia genética, pero no se parecen en su función. Por ejemplo, si miramos lo que es el gen de globina, ocurre a partir de un ancestro común, lo que llamamos una duplicación genética, que nos produce duplicación de genes, ¿verdad? Que a través de la evolución nos produce dos genes diferentes, el que produce la cadena alfa y el que produce la cadena beta. Vamos a tener entonces que hay homólogos de la cadena alfa en sapo, en humano y en ratón. Estos entre sí serían ortólogos porque son homólogos con una función similar. Y tendríamos entonces que en el caso de la cadena beta me produce nuevamente el beta en ratón, beta en humano, beta en sapo. Y se ha visto que las cadenas alfa y beta en ratones son similares en secuencia, sin embargo su función es distinta. Por lo tanto, ellos se clasificarían como parálogos. Todos ellos serían homólogos en sí, pero ¿verdad? Vamos a hacer la distinción que ortólogos son en la misma en especies diferentes, mientras que parálogos van a ser en la misma especie, pero con función diferente. La homología de secuencias, por lo tanto, pues no la podemos cuantificar en realidad. Sí podemos cuantificar la identidad o cuán similares son dos secuencias, ¿verdad? No podemos cuantificar cuán homólogas son, pero sí cuán similares o cuánto comparten de identidad. Identidad la vamos a definir entonces como el número de nucleótidos o aminoácidos que son idénticos entre las dos secuencias, ¿verdad? Entre el número total de monómeros. Por ejemplo, si tuviéramos 100 aminoácidos y 50 de esos aminoácidos son idénticos, pues tendríamos una identidad de 50%, por supuesto. Sin embargo, ¿verdad? Pues vamos a ver que no siempre es algo así tan perfecto, así que vamos a estar trabajando con esta herramienta para ver cómo se cuantifica entonces la identidad. La similitud se determina entonces usando una serie de matrices de sustitución que lo que hacen es que trabajan con tratar de especificar qué probabilidad hay de que una secuencia se transforme en otra al pasar del tiempo, o sea, cuán similares son, de manera que podamos imaginarnos que a través de la evolución estas dos secuencias una se fue transformando en la otra. Antes de poder determinar entonces identidad y similitud, pues se tiene que hacer lo que llamamos el alineamiento de la secuencia, que sería pues literalmente alinear una secuencia sobre la otra y ver cuántos de esos nucleótidos o de esos aminoácidos están en la misma posición y se repiten. Ambas secuencias se alinean arbitrariamente hasta encontrar lo que llamamos entonces el mejor alineamiento. Como mencioné ahorita, el hecho de que esta herramienta se llame Local Alignment, alineamiento local, lo que implica es que no vamos a pretender que toda la proteína o todo el gen se alinee perfectamente, sino que vamos a buscar dentro de esas secuencias que estamos comparando, mi secuencia query, ¿verdad? Lo que sería mi pregunta entre paréntesis, y las bases de datos, en qué áreas de las secuencias que hay en las bases de datos mi proteína o mi gen puede parear con lo que hay en las bases de datos. Para que ese alineamiento sea eficiente, aquellos nucleótidos, quizás a veces vamos a ver que para poder alinear de la mejor forma encontramos que hay áreas en que tenemos nucleótidos de más o tenemos nucleótidos de menos, y eso se puede entonces obviar, y eso sería lo que llamamos los gaps. Lo vamos a ver ya mismo cuando vayamos al ejercicio. Va a haber inserciones o eliminaciones en alguna de las secuencias para poder entonces hacer el alineamiento más correcto. Se puede realizar un alineamiento global en que compararíamos las secuencias completas o local, pero de nuevo BLAST se especializa en lo que sería el alineamiento local. Ese alineamiento local nos permite, pues, por ejemplo, identificar dominios y motivos en el caso de las proteínas. BLAST como método, Basic Local Alignment Sequence Tool, fue establecido en 1990. Utiliza lo que llamamos algoritmos heurísticos, que de nuevo no garantizan alineamientos perfectos, pero sí sensitivos y rápidos, en términos de que lo que vamos a encontrar van a ser posibles alineamientos, se van a encontrar cosas que son similares, aunque sean secuencias cortas, pequeñas, ¿verdad? Y nos va a proveer
también, que es algo muy importante, la opción de alinear distintos tipos de secuencia. BLAST, como estamos viendo aquí en esta tabla, utiliza varios diferentes algoritmos. Nosotros vamos a trabajar específicamente con algunos dos nada más de estos, pero como podemos ver, aquí estamos viendo 5 de los posibles algoritmos a utilizar. BLAST-P lo que hace es que alinea proteínas. La base de datos que utiliza entonces es el banco de proteínas en GenBank, mientras que BLAST-N es de nucleótido y utiliza entonces la base de datos en nucleótido. Estos otros que están aquí no los vamos a estar utilizando. BLAST-X utiliza entonces secuencia de nucleótidos para buscar proteínas, así que estaríamos traduciendo en 6 posibles marcos de lectura. Esto es un poco más complicado. BLAST-TN, T-BLAST-N, entonces va al revés, de proteína nucleótido. Igualmente, la base de datos va a ser traducida en 6 posibles marcos de lectura y estaremos trabajando al revés, de la proteína hacia el nucleótido. Y T-BLAST-X, que entonces sería nucleótido a nucleótido, pero buscando entonces los marcos de lectura. Nuevamente, en este ejercicio nos vamos a mantener solamente con BLAST-P y BLAST-N. Cuando vamos a el website de lo que es BLAST, la página de internet, ustedes pueden observar entonces que tenemos dos botones. Tenemos el botón de Nucleotide Blast y el botón de Protein Blast. Fíjense que entonces aquí está BLAST-X, que sería la traducción de nucleótido a proteína, y BLAST-N, que sería proteína a el nucleótido. Nuevamente nos vamos a enfocar solamente en Nucleotide Blast y Protein Blast. En su manual encuentran entonces en esta figura 2, lo que sería la figura 2, una imagen de alineamiento, como a modo de ejemplo, ¿verdad? Alineamiento de 2 secuencias para la proteína tripsina. Estamos haciendo el alineamiento en las especies Homo sapiens y Bos taurus, que es la vaca. El query, nuestro query, fue la secuencia de Homo sapiens. Y aquí estamos entonces viendo con qué se está alineando esa secuencia, con Bos taurus. Vamos a ver una serie de cositas que están marcadas aquí en highlighter o en las cajas rojas. El reporte, como pueden ver, organiza las entradas de acuerdo con lo que llamamos el valor E, que es esta caja que está aquí. El valor E o Expected Value, valor esperado. En este caso, ven que es 10 a la menos 37, 1 por 10 a la menos 37. La forma en que se utiliza entonces la primera entrada que se nos presenta cuando hacemos esta posible alineamiento es la que más significativa a nivel estadísticamente. El valor E lo que nos habla es de cuán probable estadísticamente, ¿verdad? Cuán probable es que estas dos secuencias que estamos alineando, por lo menos en esas dos partes que estamos alineando, ellas alineen por pura casualidad, por decirlo así, ¿no? Y un valor E bien pequeño nos está diciendo que la probabilidad de que esto sea al azar es bien pequeña. También podemos ver lo que sería entonces el porciento de identidad. El porciento de identidad, como ustedes ven, nos está comparando dentro de este query que estamos viendo aquí, que son 206 aminoácidos en total, desde el 1 hasta el 257. Vamos a ver, 64 de 206 van a estar idénticos, van a ser idénticos. Y eso representa un 31% de identidad. También observamos aquí lo que serían los gaps, qué por ciento hay de gaps. Ustedes ven, por ejemplo, déjenme mostrarles aquí, en esta área que vemos unos guiones. Donde ven guiones, me está diciendo que esos dos aminoácidos no los pude parear con nadie, y para poder entonces hacer el mejor alineamiento tuve que dejar un espacio. Fíjense que de ahí en adelante lo demás alinea bastante bien, pero tengo que dejar ese espacio. Eso es lo que sería un gap. Y vemos 5 gaps en 206 posibles alineamientos, así que nuestro porciento sería 2% de gaps. ¿Qué más estamos viendo aquí? Ustedes ven en estas líneas amarillas que hay en varios sitios, vemos unos positivos. Esos positivos, lo que nos están marcando en el caso de los aminoácidos, nos está diciendo que aunque el aminoácido es diferente en este alineamiento, fíjense que estamos viendo aquí el query está arriba, el subject está abajo, estas son las dos secuencias que estamos comparando, y en el centro nos está diciendo aquellos aminoácidos que son idénticos, ¿verdad?
Los que no son idénticos y no se parecen en nada, lo vemos así como un vacío, como esto que estamos viendo aquí. Aquellos que no son idénticos, pero son lo que llamamos conservados, o sea que son el mismo tipo de aminoácidos, los vamos a ver con estas marcas positivas. Por ejemplo, aquí están viendo un cambio de isoleucina a leucina, un cambio de treonina a serina. Aquí son aminoácidos hidrofóbicos no polares, aquí los dos son aminoácidos con grupos hidroxilo. Y valina a fenilalanina, que son aminoácidos hidrofóbicos. Igualmente, ¿verdad? Aquí estamos viendo serina trionina, estamos viendo aquí aspartato a glutamato, que son los dos negativos. Son lo que llamamos entonces cambios conservativos, ¿verdad? Que conservan el sentido más o menos de lo que decía la proteína. Quizás no es el mismo aminoácido, pero es el mismo tipo de aminoácido. Y eso no cuenta para lo que sería la identidad, pero sí cuenta para lo que sería la homología. Y tendríamos entonces que son parte de ese alineamiento, aunque no sea un alineamiento perfecto. En los ejercicios que van a estar trabajando en este primer día, esto es un ejercicio que se lleva 2 días, así que el día de hoy, después que vean este video, van a estar entonces realizando el ejercicio A, en que los manda a utilizar en la página del GenBank, pero bajo la pestaña de Protein, o sea, vamos a utilizar el website de NCBI, pero utilizando la base de datos de proteínas y utilizando el número de acceso BAW32316. Una vez obtengan esa información, pulsan allá el botón de FASTA. Les voy a grabar otro video rapidito de cómo hacer esto para obtener la secuencia de aminoácidos y van a copiar esa secuencia. Pueden entonces también utilizar solo el número de acceso y necesitamos entonces que mantenga esa información del número de acceso para el próximo paso. Se va a abrir la pestaña de BLAST, en este caso van a ir a BLAST Protein, fíjense que estamos aquí BLAST P, Standard Protein BLAST, y va a ingresar la secuencia en FASTA, que sería la secuencia escrita, por decirlo así, en esta área de aquí. Y van a pulsar el botón de BLAST. A veces podemos restringir un poco en cuál de las bases de datos vamos a estar buscando. Por ejemplo, podemos restringir a lo que es el organismo. En este caso estamos viendo el ejemplo de cómo podemos solamente buscar en E. coli, en alguna de las cepas de E. coli, marcando aquí en el área de organismo. Y pues finalmente vamos a obtener